El orden de Dios en el dinero, ¿sí? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que es choque para los bolsillos? ¡Qué barbaridad! El orden de Dios en el dinero. Y bueno, primeramente podemos definir el orden con algo muy sencillo. Pudiera ser como colocar las cosas en el lugar que le corresponde, ¿sí? Pudiera ser ese término muy sencillo, un término simple, ¿sí? La comparación cuando ordenamos cualquier lugar, ya sea, vamos a empezar como decían en la mañana, por nuestro hogar, ¿sí? Algo que en nuestro hogar estaba hecho quizás un caos, no sé, pudiéramos pensar en nuestro closet, ¿sí? O pudiéramos pensar quizás en la cocina, o pudiéramos pensar en alguna de las recámaras, ¿sí? En el closet, a lo mejor y usted cuando toma la gran decisión, sobre todo las mujeres, que decimos, ay, es que no tengo nada que ponerme hoy, pero el closet está lleno, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace falta para saber qué ponernos? Orden. Entonces, pudiéramos acomodar una ropa de un color, otra ropa de otro color, los pantalones en un área, las faldas de un área y hacer quizás una eliminación. Entonces, todo esto, amado hermano, es poner orden, ¿sí? Y bueno, y entendemos, amado hermano, que la acumulación de las cosas nunca va a traer orden en ningún lugar. Dígale al de al lado, no acumules. Si ya no te queda un vestido o un pantalón, bendice a otro. No vamos a bajar, amadas hermanas, 4 kilos que no hemos bajado en 10 años y seguimos guardando ropa. Entonces, fíjese, este es un principio importante. Las cosas que acumulan traen desorden. Es necesario quitar, amado hermano, lo que estorba y lo que provoca que las cosas se vean en desorden y provoquen un caos en nuestros hogares, ¿sí? Fíjese, es interesante ver al orden cómo forma parte de nuestros hábitos constantes que debemos realizar día con día, ¿sí? Vamos a ir enfatizando un poquito al área cristiana. Un hábito es una actividad que hacemos constantemente durante un cierto tiempo hasta que logra quedarse en nuestra vida, ¿sí? Pero hay hábitos que son buenos, pero también hay hábitos que son malos. El hábito bueno va a provocar orden. Los hábitos malos van a provocar el desorden. Por ejemplo, como cristianos, los hábitos buenos podrían ser orar, leer la Biblia, ser día con día agradecidos, ¿sí? Como parte de lo que somos día a día en nuestro ámbito personal, un hábito bueno sería tender la cama cuando nos levantamos. Dígale al de al lado, bañarnos, sobre todo a los adolescentes, ¿verdad? Lavarnos los dientes, ¿sí? Usar desodorante y perfume, ¿sí? Dígale al de al lado, ahí te hablan. ¿Sí? Y entonces, estos hábitos van a lograr que nuestro entorno, amado hermano, sea productivo, ¿sí? Y edificante y agradable para los que nos rodean. Amén. Y bueno, en nuestra vida cristiana, también en nuestra vida familiar, también se va a ver beneficiado nuestro prójimo y también en el trabajo. ¿Qué le parece una pizquita del orden?
Tocamos la pizca del orden a lo mejor y los hábitos. Pequeños hábitos hacen grandes diferencias. Como cristiano, pero también en mi familia, pero también en la iglesia, pero también en el trabajo, ¿sí? Todo mundo en el trabajo reconoce a una persona que es puntual, ¿sí? Yo recuerdo por ahí, en alguna época, cuando ya tiene muchos años, me tocó tener a un alumno que era del ejército y recordamos que aún ni siquiera llegaba la que abría el instituto y el hermano ya estaba ahí, porque era una disciplina que había adquirido en su trabajo. Y entonces al final yo recuerdo mucho esa etapa porque le dieron un reconocimiento de la puntualidad. Le ganaba hasta quien cuidaba las llaves del guardatemplo. Imagínense. Entonces, hay que proponer el diploma de la puntualidad en Sinaí. Gloria a Dios. ¿Quién sería el primero? Si hiciéramos una encuesta, no diga nada, piénselo. Ya viene diciembre para las nominaciones y los premios, por favor. Bueno, seguimos, amado hermano. Y bueno, adentrándonos un poco más al tema del orden, pero ahora enfocado en el dinero, fíjese que también en la etimología original de la palabra orden se divide en dos palabras. La primera, estamos hablando del término etimológico, o sea, como de la raíz. La primera palabra ahora sí que del término orden, tenemos la primera clasificación que es orden, que viene de ordo, que implica una disposición o estructura, pero también se saca otra raíz que se llama curio, que significa dueño o señor. Y tenemos esas dos combinadas, podríamos decir lo siguiente: no solo el orden implica el cumplimiento de una norma, sino implica reconocer una autoridad superior que establece un propósito y dirección a nuestra vida. Es decir, en el orden específicamente que estamos hablando hoy el tema, pero en todas las áreas del dinero, es reconocer a nuestra autoridad superior, quien es Dios, que quiere establecer en nuestra vida un propósito, ¿sí? Y también quiere darle dirección a nuestra vida. Entonces, es decir, así como los soldados, Señor, sí, Señor, ¿hacia dónde quieres que vaya? ¿Hacia dónde quieras que me dirija? ¿Qué quiere mi Señor que hoy haga? Imagínense si así direccionáramos todas las áreas de nuestra vida. Nos daríamos menos topes. No existiría el término el hubiera, ¿verdad? Si hubiera. ¿Por qué? Pues porque tenemos dirección del comandante superior. Gloria al Señor. Aleluya. Y fíjese, este texto que leímos al inicio, que fue Mateo 6:24, dice, usted lo ha escuchado muchas veces, ninguno puede servir a dos señores. Y usted conoce este término señor, que es curios, que quiere decir amo, Dios, gobernador. Y entonces este versículo nos direcciona y nos dice, ninguno puede servir a dos señores. Y viene un siguiente término que dice, ¿por qué? O sea, este por qué nos conlleva a una consecuencia, ¿sí? Si tenemos dos vertientes, ¿qué va a pasar? Dice aquí, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir, y ahí es bien, bien, bien claro, a Dios y a las riquezas, ¿sí?
Y entonces aquí la parte de las riquezas, podemos ver que se rodea este término de la parte materialista. Y este pasaje nos lleva a comprender que no podemos más amar las cosas temporales, las cosas terrenales, más que las espirituales y las eternas, ¿sí? No podemos guiarnos más por lo material e ignorar lo espiritual. Y ahora sí, ya vamos arrancando en el término del dinero. ¿Qué es el dinero? Pues las moneditas y los billetes que trae ahí en su cartera. Así lo pudiéramos resumir. Una parte más técnica sería el recurso muy necesario, ¿verdad? ¿Qué hacemos sin dinero? Para el sostenimiento de nuestra vida física y material. El dinero cubre el área material y física de un ser humano, pero cuando sobrevaloramos el dinero por encima de todas las cosas, como son la familia, incluso la propia vida y sobre todo a Dios, esto nos puede conllevar, amado hermano, a una vida desordenada. Y es triste, amado hermano. No sé a usted, pero yo sí por lo menos he conocido a personas que se han dejado de hablar por dinero. Que su vida se les ha ido en el materialismo, en trabajar y trabajar, y han muerto muy jóvenes por el exceso de trabajo. Y volteamos atrás y decimos, ¿y era un buen administrador? Entonces ese nos enseña otro principio. Puede haber buenos administradores, pero con un desorden en el dinero. Sigamos, esto se está poniendo bueno, interesante. Y bueno, el dinero es un recurso necesario diario de nuestras necesidades esenciales, ¿sí? Pero aquí viene un reto para nosotros. Lo que puedo hacer con el dinero y lo que debo hacer con el dinero, ¿sí? El dinero requiere decisiones sabias, ya que cuando uno tiene dinero tiene libertad de cómo administrar los recursos que llegan a nuestras manos. Y esta línea nos enseña más orden, ¿verdad? Las mujeres y los varones tenemos que conllevar a una línea de orden en el dinero. A ver, las mujeres, cuando vamos al supermercado o al mercado, ¿qué pasa cuando usted no lleva una lista ordenada? Se trae hasta el trapeador que ahí tiene 3 nuevos y que no se acordaba que tenía y fue a comprar. Y usted va al súper y dice, ay, me voy a comprar 3 cosas y trae 20. Y hasta su esposo le dice, ¿no que nada más eran 2? Es que me acordé. Entonces todo eso provoca un desorden en el dinero. Tenemos que ser sabios y entendidos. Y no debemos, hay muchas situaciones en lo secular que fíjese, hoy, aunque vamos a hablar del dinero, no vamos a hablar a cómo se hace una planeación financiera, a cómo se reducen gastos en el hogar, a cómo puedo ser una buena administradora en el hogar, que son temas interesantes, sin duda, y necesarios. Pero hoy vamos a ver la raíz de todas las cosas, que es nuestro corazón. Ya después podemos tener otra serie en donde hablemos de esas situaciones más técnicas, pero hoy vamos a descubrir la raíz de todas las situaciones que empieza en el corazón, ¿sí? Entonces, dijimos que es necesario tener buenas decisiones en cuanto al dinero, porque hay lo que puedo hacer con el dinero
Pero está la siguiente premisa: lo que debo hacer con el dinero. El deber ser. Y para eso pues tenemos que apoyarnos de la Escritura. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23, nos dice puntualmente: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Yo espero que no sea de los de antes. ¿Cuáles son de los de antes? Cuando la mamá nos decía, administra bien tu dinero. ¿Y qué le decíamos? Es mío, yo me lo gané. No, hermano. El dinero necesita un orden, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pregunta: ¿cuántas cosas no se hacen con el dinero? Ahora sí se vale decir, no, si nos dieran unos 3,000 pesos, ¿cuántos vestidos nos compramos? Pares de zapatos. Entonces, muchas bolsas, dicen por ahí, las que coleccionan, ¿verdad? Zapatos. Bueno, y este tema nos hace evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Sin duda, esta pregunta dice, ¿cuántas cosas no se hacen con el dinero? Sin duda podríamos responder, cosas buenas, pero también cosas malas. Por eso la Biblia nos da una dirección y nos marca y nos enlista situaciones de alerta, de consecuencias determinadas, de malas decisiones que pudiéramos hacer con el dinero, pero realmente la Biblia nos lleva hacia nuestra realidad, que ya no somos los mismos de antes y que tenemos que ser sabios. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y este versículo nos lleva a unas palabras, a unos verbos que nos van a ir direccionando a la verdad. La primera palabra o este verbo dice mira, y la palabra mira tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los propósitos y metas y deseos que tengo en nuestra vida. Sin duda, amado hermano, nuestro corazón, nuestros propósitos, nuestras metas y deseos en esta vida tienen que estar encaminados a la misma figura de Jesucristo. La Biblia nos marca y nos dice, pon los ojos en Cristo. No podemos estar alejados. Nuestros propósitos materiales, nuestros propósitos familiares, nuestros propósitos como persona, amado hermano, no pueden estar alejados de Cristo Jesús. No, porque dice aquí, nuestra mira, ¿en quién está? En Él. Todo tiene que estar encaminado hacia Él. Y las cosas tienen que ir en orden, caminando conforme Dios quiere. Porque, ¿qué creen? Ahora sí, por experiencia en carne propia, cuando buscamos nuestros sueños, el Señor tiene otros. ¿Sí? Cuando nuestra mira eran las cosas materiales y un buen trabajo, una buena gerencia, una sociedad de una empresa, el Señor tiene planes diferentes. Y sus planes de Él, ¿se acuerdan que el orden se encaminaba al Señor? Sí, Señor, ¿tú qué quieres? Y a veces, aunque no es así, el Señor cuando estamos en sus planes,
Él direcciona nuestra vida al propósito que Él tiene. Y ese proceso duele, porque muchas cosas nos serán quitadas, pero esas cosas no edificaban nuestro propósito en Él. Necesitamos direccionar nuestra vida hacia Él. Dice, mira en tu corazón, mira cuáles son tus propósitos, mira esos metas y deseos, que ninguna de ellas que tienes en cualquier área dejen fuera a Dios, porque Él debe ser el principal. Él debe de ser el eje que direccione nuestra vida. Y la otra palabra que viene en el mismo versículo 3 dice, buscad. Viene del griego seteo, que significa adorar. Y adorar es dar la vida por alguien o algo hacia nuestra vida. O sea, tener esa parte de adoración, esa parte de reconocimiento. Jeremías, para poderme dar a entender cuando dice adorar y parte de buscar. 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Inclinar nuestro corazón a lo que necesitamos como importante en nuestra vida. Este pasaje nos dice, búscame y me hallarás, que si me buscas de todo tu corazón. No una parte, sino dice aquí, todo tu corazón. Estamos buscando a Dios y las cosas de arriba, amado hermano, con la misma intensidad que buscamos el dinero. Qué fuerte. No me conteste, hermano, no me conteste. Usted evalúe su corazón. Ese es un día de evaluación, un día de decir, Señor, mi corazón está direccionado a ti. Mi dinero está direccionado a ti. Mis metas, mi forma de vivir, ¿te refleja a ti? Todo nos lleva a Cristo, amado hermano. Aquellos que hemos decidido tomar el reto de ser cristianos, todo nos lleva a Cristo. En todas las áreas. No podemos alejarnos de Él, amado hermano. Hay días que con esta parte de las hormonas de las mujeres nos sentimos súper irritables. Y decimos, ¿qué le pasa a mi carácter? Pues necesitamos a Dios. Y a veces el Espíritu Santo viene y nos corrige, y nos insta, y nos redarguye, y nos dice, le hablaste mal a tu hijo, ve a pedirle perdón. Te estás pasando de mal carácter, ve a orar. Necesitamos de Dios. Y eso es en todas las áreas. ¿Usted quiere sabiduría en el trabajo? ¿Usted quiere dirección en el trabajo? Tenemos al dador de la sabiduría. Tenemos al que da la inteligencia, al que no la tiene. ¿Pero qué debemos hacerlo? Invitarlo al centro de nuestro corazón. Gloria a Dios. Y es necesario para esto, como dice Colosenses capítulo 3, seguimos ahí, pero versos un poco más adelante, versos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí empieza un escenario que usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con el dinero? Tiene todo que ver con el dinero. Porque si una persona con un corazón perverso y mal enfocado puede cometer pecados fuertes con dinero. Y dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Qué fuerte, ¿no? También ese verso viene en la Biblia, amado hermano. Dios es amor, pero también es justo, pero también es santo y también es omnipotente. Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Nada de lo que estamos pensando en este momento se escapa de su mira. Él sabe los que dicen, híjole, la hermana Lady siempre se tarda un buen en predicar y yo ya me quiero oír. El Señor conoce los pensamientos. Sabe los que estamos ahorita en preocupación porque tenemos un pago el día de mañana. O porque ya se terminó la quincena y ya mañana es y estamos esperando que caiga la nómina. Bueno, los que tienen nómina, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Los que no, pues dependemos del Señor. Y ya hemos sabido cuál es nuestra autoridad. Señor, bendice a mis clientes para que me paguen. Señor, que no os hagáis ese cliente que se ha hecho pato 3 meses. Y así es, sabemos cómo direccionarnos a Dios. Y el Señor nos sorprende. El Señor manda cuervos de bendición. Y aún personas que ni nos conocen, nos bendicen. Hermano, les pongo un ejemplo bien sencillo. Fíjese cómo es Dios que pone, ellas no son cuervas, también son bendición, son cristianas. Pero en la semana fui a trabajar y fui a una junta. Entonces me llevó casi todo el día y llovió y luego las lluvias que están cayendo ahorita en el centro. Bueno, llegué como el pato de la selección, pero mojado, ¿no? Y entonces, ya no alcancé a llegar y pues tuve que pedirle a mi vecina que me recogiera a Abdi, ¿no? Era como 20 minutos y es cristiana, es bueno. Entonces ahí ya. Y ya llego y ya estaban en plena comida. ¿Y qué creen que hicieron? Me dieron de comer. Gloria al Señor. Yo ya venía con mucha hambre, hermano, no había comido en todo el día, no había dado tiempo, pero el Señor nos provee. ¿Y saben cuál fue lo que más me impactó de la generosidad de esa mesa? Fíjense, ellas estaban con su guacalito y su alita. Y adivinen a mí qué me dieron. Un muslo. No, y eso a mí me quebró. Digo, si ellas están empezando en el camino del Señor, ¿cuánto más nosotros? Entonces, son cosas que nos dicen, wow. Ellas saben de quién viene su provisión. Y cosas que nosotros tenemos que ver, ¿qué? Pues el corazón, ¿sí? Entonces, regresamos a lo radical que viene en la Biblia, ¿no? Y aquí nos marca varios pecados y pecados fuertes para nuestra vista, que quisiéramos ni siquiera nombrar, pero que son una realidad. Fíjese, la avaricia que viene aquí dice que es idolatría. La avaricia es el amor al dinero. Aquí otra vez apareció lo de acumular. También se define como el afán a acumular y amontonar riquezas materiales. El avaricioso tiende a ser, ay, esta palabra está fuerte, tacaño. ¿Y qué es ser tacaño? Afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. ¿Cómo la ve? Se vale decir, ouch. Ya vi a unas esposas en otra iglesia cuando me tocó predicar cómo codean, y también a los esposos. Debemos tener cuidado. Esta área es muy fuerte, amado hermano. El acumular. El primo de un amigo que tengo en el testimonio, fíjese, esta era una persona que llega de Estados Unidos
y le gustaba ir a chacharear al tianguis. Cualquier cosa parecida a la realidad es mera coincidencia. Y entonces se iba a chacharear y dice, me compro esta cuchara, no sé, muchas cosas. Ahora esta olla, a la otra semana. Ahora esta batidora. Ahora que me va a servir en el año de 2030 para cuando vea el próximo partido de la selección. Y así, hermano. Y empezó, ¿qué creen? A llenar su casa. Y un día que le tocó enfermarse, pues ahí tuvimos que ir a auxiliarlo. Amado hermano, no es broma. No se podía ni entrar a la casa ni sacarlo de tantas cosas que había acumulado. Esa casa era un desorden. Y usted dice, no, es verdad. No, sí me tocó de veritas, hermano, de veritas. Entonces, esto nos enseña mucho. No compremos lo que no ocupamos, compremos lo necesario. Yo sé que luego dice, eso se ve bonito para la colección de carpetas de la abuela, pero no, hermano. Por favor, eso causa desorden. Lo que no nos hace falta, no lo compremos. Sigamos. Y estamos hablando de la avaricia. Todo eso es avaricia. No seamos avariciosos. No seamos acumuladores de lo que no nos sirve. La otra parte, la codicia, que es el antónimo, es el afán de tener, gastar y despilfarrar. Fíjese, aquí vamos a tener con tendencias de vanagloria. Puede parecer a alguien que es codicioso, generoso, pero al final esto es una cortina de bondad, porque hay en su corazón codicia. Fíjese, aquí en el apóstol Pablo en Colosenses por lo menos nos enumera entre muchas cosas más la avaricia, la codicia, pero también el egocentrismo. Estamos hablando, aterrícelo en el dinero, amado hermano, porque es el término que estamos analizando hoy en día. Ser avariciosos, ser codiciosos, ser egocéntricos tiene que ver con un mal orden en nuestro dinero. El egocentrismo, ¿qué quiere decir? Centrarnos en nosotros mismos, interesarnos por nuestro propio bien a costa de los demás. Y ahí entra, amado hermano, el narcisismo, la idolatría y el egoísmo. Ay, sigamos. Está fuerte. Por eso, amado hermano, es necesario hacer una evaluación y ordenar el dinero de acuerdo a lo que Dios quiere. Administrar nuestras finanzas, ser buenos planeadores. Todo esto está bien, amado hermano, pero no debemos empezar ordenando el dinero sin primero haber ordenado ¿qué? Nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón. Tenemos que hacer una evaluación de cómo estamos. Primeramente, en nuestra familia. No podemos ser ávaros en nuestra familia. No podemos ser tacaños. No podemos ser egocentristas, porque somos una familia. Hablando en la parte familiar, ¿no? En el núcleo familiar, pero también hablando a nivel iglesia. Debemos de procurarnos los unos con los otros. Qué bonito se siente cuando nos procuran. Pero también nosotros, amado hermano, tenemos que procurar a los demás. En los aspectos a lo mejor que para nosotros pareciera ser muy simples, pero son importantes. Muy, muy importantes. Entonces, aterrizamos un poco en el hogar. Nosotros no podemos ser envidiosos. Yo no puedo ser envidioso con mi esposo. No le puedo estar escondiendo mi comida.
No le puedo estar escondiendo el dinero. No le puedo estar diciendo, ay, me gasté 500 pesos y realmente me gasté 100. ¿Qué estoy haciendo? Ay, ¿verdad? El dinero requiere transparencia en todas las áreas. ¿Sí? Entonces debemos de ser íntegros en nuestra área familiar. De verdad, o sea, es difícil. Usted sea una mujer de Dios y ore y el Señor solito descubre las cosas. Y dice uno, ¿qué pasó aquí? Las cuentas no me cuadran. ¿Sí? El Señor pone orden en las familias, pero necesitamos que Él tenga la dirección. En la iglesia, amado hermano, debemos de ser dadivosos. Me va a decir, no, ya no me hable de ese tema. No, sí, hermano, pues me tocó. ¿Qué hago? Debemos de ser más observadores en la situación de iglesia, porque hay necesidad. Entonces, hay detalles, pero tenemos que, si no lo hacemos en nuestra casa, nos va a costar más en la iglesia. Que bueno, hay unos que ¿cómo le dicen? Candiles que brillan en la calle y en su casa no. Otro primo de un amigo, o sea, son testimonios que de repente enriquecen esto. Yo recuerdo que por ahí me contaban historias de niña, ¿no? Uno era bien inteligente y siempre escuchaba o veía de dónde podía aprender, porque sabíamos los caminos que nos iba a llevar Dios a la predicación y luego se ocupa, ¿verdad? Entonces, recuerdo que decía, entre la familia había quien le pedía a los papás y el papá decía, pues va a ir a estudiar y si es estudio, pues le doy. Pues resulta que no era para libros, sino para comprarle refrescos a los amigos. Imagínese. El papá ganándose el dinero siendo barrendero, contando los pesos, juntándolo, y el otro despilfarrándolo. Qué triste, ¿verdad? Yo espero que con Cristo, como nos dice Colosenses, no seamos así. Que su esposa no tenga par de zapatos, que su esposa no tenga un vestido, pero usted se va a gastar afuera el dinero que su Edén necesita. Yo espero que no sea así, hermano. Porque estos ejemplos se los estoy poniendo de personas que no conocían de Dios. Pero nosotros somos rescatados y conocemos de Dios. Y pues las cosas tienen que cambiar. Por eso, ven que no estamos hablando de planeación financiera, que sí es necesaria. No estamos hablando de reducir gastos. Estamos hablando de nuestro corazón. Para un orden en el dinero, primero necesitamos evaluar nuestro corazón. Tenemos que iniciar con la raíz principal del problema. Debemos empezar por ese orden en nuestro corazón. Empezar a poner a Dios por encima de todo. Para provocar el orden en nuestra vida, primero tenemos que ser libres en Dios. Él debe de ser nuestra prioridad. Y para ello, para empezar a poner ese orden, necesitamos ser sinceros de lo que realmente está mal y lo que tenemos que cambiar. Y debemos enfocarnos bíblicamente. Nuestras prioridades se tienen que enfocar en Dios. Salmo 127, 1, 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposáis y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
Hermano, ¿usted quiere tener paz? No estarse preocupando por los pagos que vienen. Necesitamos que Jehová edifique la casa. Y Él se va a encargar de todo. Porque cuando nosotros decidimos tomar las riendas, el dinero no alcanza. Cisternas rotas, costales rotos. Llega el dinero y se va. Necesitamos que el Señor edifique la casa. Venga a nuestro corazón y haga de este caos un orden. Pero es necesario la sinceridad en lo individual, pero también como familias, pero también como matrimonios, pero también como iglesia. Muchas áreas, amado hermano. Necesitamos que Dios trabaje en nuestro corazón. Todo está bajo el control de Dios. Necesitamos ese cambio de convicciones. Amar a Dios por encima del dinero. No es un tema, amado hermano, como tal del bolsillo, sino es un tema de nuestro corazón. Y fíjese, para ponerle la cereza al pastel como último detalle, podemos ver que Jesús a través del Nuevo Testamento habló muchas veces del dinero. ¿Y por qué? Porque si no tenemos el dinero fuera del primer lugar de nuestro corazón, nos podemos meter en fuertes problemas. Incluso temas de pecados fuertes. Primera Timoteo capítulo 6, verso 10 nos dice, porque raíz de todos los males es el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y ya les había comentado, por dinero muchas familias se afanan y mueren. Por dinero muchos se extravían de la fe. Por dinero muchas familias se separan. Pero aún, amado hermano, en las herencias, Dios pone orden. Se están peleando por las situaciones y la ley respalda lo que debe de ser. Pero sigamos, ¿verdad? El amor al dinero produce pecados, desencadena muchos escenarios. Con dinero se puede ser infiel. Con dinero se pueden hacer fraudes. Por dinero se puede robar, hacer crímenes, mentir. El dinero puede ser un ídolo en nuestro corazón. Y todo esto es esclavitud y pecado. El dinero desencadena desórdenes de deudas, intranquilidad, una mala administración y unas malas decisiones. Qué fuerte. Pero gracias a Dios que existe la Biblia y nos alerta de algunos principios en el orden de Dios para corregir esas áreas en nuestro corazón. Un principio importante es que el primer lugar en nuestro corazón lo debe tener Dios. Ese es inmovible. Evaluemos qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. El trabajo, el esposo, la esposa, un novio, una novia, un hijo, una hija. Evaluemos nuestro corazón. El Señor Jesús se dio oportunidad de evaluar el corazón de un joven rico. En Mateo capítulo 19, verso 20 al 24, vemos que el joven rico se empieza a excusar y de repente le dice, yo sí hago todas estas cosas, mi corazón está bien, pero se encuentra
con una pregunta del Señor Jesucristo y vamos a ver qué pasó. Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mateo capítulo 19, verso 20 al 24. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí vemos muchos principios. Esta parábola nos enseña mucho. De nada sirve conocer a Dios. Al parecer este joven rico conocía a Dios, porque entre comillas había hecho lo bueno. Pero ¿qué pasaba? De nada sirve conocer a Dios si no ocupa el lugar más importante de nuestro corazón. Encontramos en esta historia bíblica un contraste. Le dice Jesús, vende todo y tendrás la consecuencia, tendrás tesoros en el cielo. Pero le dice, negarse a sí mismo es necesario para seguir a Jesús. Pero este joven rico, ¿qué se entiende por rico, amado hermano? Fíjese, este término me sorprendió mucho. Ser rico es tener más de lo que necesitas. Qué fuerte. Muchos deseamos riquezas sin darnos cuenta que lo somos. ¿Cuántos pares de zapatos tiene? O sea, si tengo 2 pares, ¿cuántos necesito? ¿Cuántos pares necesito ahorita? 1. Tener más de lo que necesitas. ¿Cuántos pares de zapatos dejó en su casa? ¡Auch! Somos ricos. Gloria a Dios. El Señor Jesús con esto le estaba diciendo a ese joven que él confiaba más en sus riquezas. ¿Cómo se pone en su corazón? Triste, porque sabe de quién era su ídolo. El dinero. Este joven rico no solo tenía sus posesiones en un lugar físico o su dinero bien guardado debajo del colchón o de las ollas como anteriormente se hacía, sino que estaba profundamente guardado en su corazón. ¿Qué tenemos, amado hermano, profundamente guardado en nuestro corazón? Que si el Señor nos dijera, deja eso, ven y sígueme, nos pondríamos tristes porque no lo queremos hacer. Porque lo tenemos profundamente guardado. Entonces, para este joven rico, el dinero y sus riquezas era su verdadero Dios con D chica. Y es necesario que se evalúe el corazón, porque para el Señor es todo. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y este joven pues tenía idolatría en su corazón. Le daba el lugar a otras cosas, a otras personas que no era Dios. El dinero no nos puede dar lo que Dios nos puede dar, amado hermano. El dinero te puede dar un amor falso y momentáneo. El dinero te puede dar paz momentánea, felicidad vana, pasajera, pero lo que Dios nos da es para siempre.
Él forma nuestro carácter para poder enfrentar la vida. Gloria a Dios. La idolatría trae desorden en nuestra vida. Recordamos un escenario muy fuerte cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando creó el becerro de qué? De oro. Le adoraban. ¿Cuáles fueron sus consecuencias del pueblo? Libertinaje, desenfreno total. Y esto trajo como resultado la idolatría. El pueblo le dio a Aarón todo el oro para edificar un Dios falso. Y al Dios, fíjese, aquí hay un contraste. Y al Dios verdadero, ¿qué le daban? Queja y murmuración, capítulos antes. Entonces, esto es el pesar de un corazón idólatra. Un corazón idólatra, ¿qué pasa? Se deja guiar por el materialismo de este mundo. Pero normalmente con Dios hay queja y murmuración. Evaluemos nuestro corazón. Es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Debemos de cuidar, no darle a lo falso lo que tenemos de valor. Y a lo que verdaderamente pesa, a lo que realmente es valioso, debemos de cuidar no darle queja y murmuración. ¿Se dio cuenta este contraste? Que pareciera ilógico, pero fue bíblico y real. La idolatría, la actitud. Éxodo 32, por tiempo, usted ya lo lee en su casa, del verso 3 al 6, todo ese capítulo nos habla de lo que pasó con esta idolatría del becerro. Se fue un tiempo Moisés, el pueblo no aguantó y su corazón se inclinó a la idolatría. Ahora, una pregunta. ¿Cómo saber que amamos más a Dios que al dinero? Ahí va un texto rápido. Prueba rápida. Número 1. ¿Cómo está nuestra generosidad? ¿Cómo está nuestra administración? ¿Cómo está nuestra adoración? 3 puntos muy importantes. Tenemos corazones generosos. Tenemos corazones que se saben administrar, amado hermano, conforme a lo que Dios tiene. Tenemos corazones que saben adorar a Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Otro principio lo encontramos en un ejemplo bíblico hermoso que es David. Debemos saber y entender que todo pertenece a Dios. David lo entendió. Primera de Crónicas 29, 14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Somos administradores, amado hermano, de los bienes que Dios ha puesto en nuestra mano. Y usted ya con calma, lea con atención este pasaje. David llega a este punto y él reconoce, Señor, ¿quiénes somos nosotros para poder hacer todo esto que tú nos has mandado? Y él mismo reconoce, pues no seríamos nada, porque de todo lo que tú nos das, de eso mismo te damos. Y vaya, hermano, usted lea este pasaje, lléveselo de tarea. Es un pasaje hermoso en donde nos ministra a decir que, de verdad, yo espero que no se escuche como la doctrina próspera, pero no lo es. El Señor nos puede bendecir en gran manera, con cosas que ni siquiera hemos imaginado, con un templo que ni siquiera hemos soñado en nuestros mejores sueños de Pedregal y Polanco. Fue lo que pasó con David, pero él centró sus ojos en Dios.
Y el Señor provió. O sea, aquí estamos hablando de zafiro, oro, piedras preciosas. O sea, estaba leyendo el dato del comentarista bíblico y eran toneladas y toneladas y toneladas, amado hermano, de materiales costosos. Y dice que el pueblo se acercaba y daba voluntariamente. Y el verso 6 dice que entonces los jefes de familia, ahí vemos que primeramente, ¿quién empezó? El que es cabeza en el hogar. Por ahí debe de empezar esta bendición. Aquí dice la palabra, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de las haciendas del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 y 10,000 talentos y dracmas y 10,000 talentos de plata y bronce y hierro, y así sigue el pasaje. Usted léalo. Primera libro a las Crónicas, capítulo 29. Y sorpréndase de la majestuosidad de Dios. Él nos puede sorprender. Y yo decía, Señor, tú me puedes dar mi casa que tanto anhelo. Gloria a Dios. Y así usted también es hijo de Dios. En todo el buen término bíblico, hermano, amado hermano, porque todo esto se ha malinterpretado muchas veces en doctrinas falsas, que precisamente Colosenses, que leímos en un principio, había muchas doctrinas falsas y por eso Pablo tenía que reubicar que la mira y la búsqueda tiene que estar en Jesucristo. Y si nuestra visión y nuestra mira está en Jesucristo, nuestro corazón va a dar voluntariamente. Y vamos a hacer cosas que jamás imaginamos. David, que era rey, que había visto cosas grandes, ahora sí que su corazón estaba emocionado y le decía, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Y aún lo que le había dado el Señor y lo que tenía en su tesoro real, lo daba para el servicio a Dios. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay un corazón fiel? ¿Se lleva de tarea el pasaje, amado hermano? Amén. El último punto, el orden de Dios empieza otra vez en nuestro corazón. Mateo 6:21. Porque ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro corazón. Cerramos, amado hermano. El orden de Dios no comienza con principios de buena administración financiera en el dinero, los cuales son buenos. El orden de Dios no comienza en ahorrar mucho y gastar poco, lo cual también es bueno. El orden del dinero no comienza con lograr un buen historial crediticio. El orden del dinero comienza con nuestra adoración, con nuestro corazón. Pueden haber personas que tienen ordenadas sus finanzas y ser idólatras. Dios mira el corazón. No hay manera de impresionar a Dios, ni con lo mucho, ni con lo poco, porque Él ve nuestro corazón. Tal ejemplo es lo que nos dice Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Cuando se acercó la viuda y dio 2 blancas. Muchos echaban y quizás eran ricos, pero él, Dios, Jesús, volteó a ver a esta mujer, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, esto nos enseña mucho, amado hermano. Dios no se asombra de lo mucho,
ni de lo poco. Él se asombra de nuestro corazón. Y Él sabe, ahora vamos a poner el punto en la llaga, cuando somos fieles en nuestras ofrendas. Él sabe cuando somos fieles en nuestros diezmos. Él lo sabe y Él ve nuestro corazón. A veces queremos que Dios nos bendiga y no somos fieles en este punto donde David nos enseña y nos dice que de lo recibido de su mano le damos. ¿De dónde damos las ofrendas? De lo que Él nos da. ¿De dónde diezmamos? De lo que Él nos da. Y por ahí escuchaba en un predicador un ejemplo que decía, ¿qué le pareciera que si ahora se cambiaran las cosas? Que para usted fueran 10 y para el Señor 90. Y la estadística diría que si de por sí no se diezma, menos diezmaría. Pero fíjese, esto es cruel. Pero aún en esta regla del 90-10, vemos el amor de Dios hacia nosotros. Y debemos de ser fieles en este 10 que nos corresponde. Porque Él ve nuestro corazón. Él ve cómo somos. Qué fuerte, hermano, ¿verdad? El punto del dinero. Pero bueno, hay que examinar nuestro corazón. Hay que examinar nuestra vida, gloria a Dios. Y fíjese, si no nos sentimos libres para hablar del dinero, es que aún nuestro corazón necesita ser limpiado y necesita tener paz. Porque hay muchos que no nos gusta, no les gusta que nos hablen de los diezmos y las ofrendas. Pero es un tema necesario, amado hermano, porque es una forma de obediencia a Dios. Y el Señor nos bendice, el Señor bendice la fidelidad de nuestro corazón. Si eres transparente en tus finanzas y no tienes que esconder para contar tus pesos, vamos por buen camino. Ya estamos cerrando. Si eres fiel en tus diezmos y ofrendas, vamos por buen camino. Si has puesto a Dios como la pieza principal de tu corazón, como proveedor y como tu sustento, vamos por buen camino. Si Jesús nos da paz en medio de las situaciones difíciles y Él nos da sabiduría para administrar aún lo poco para que rinda mucho, vamos por buen camino. Lo último, amado hermano, las matemáticas con Dios muchas veces no funcionan racionalmente con nuestra mente. Porque 1 suele ser 2. Poco suele ser mucho. 5 panes y 2 peces pueden ser 5,000. Y así podremos seguir contando la bondad de Dios en nuestras vidas. Él es nuestro sustentador, nuestro proveedor. De Él viene, amado hermano, la capacidad de ser buen administrador. Pero es necesario seguir esta recomendación que nos dice precisamente la historia de Marcos 6:41. Entonces, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, y bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. A veces, amado hermano, es necesario estos principios. Levantar los ojos al cielo y bendecir. Y Jesús compartió 3 cosas. ¿Usted quiere que su dinero le rinda?
obedezcamos a Dios. Él tiene sus formas, pero Él ve la fidelidad de nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie.